Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Maximiliano Rofel, es kinesiólogo y osteópata. Bienvenido, ¿cómo estás, Maximiliano? Muchas gracias, buen día. Bien, muy bien, contento. Vamos a hablar un poco de la osteopatía. Muy bien. ¿Vas a derribar algunos mitos? Creo que sí, creo que sí. En principio, ¿qué se define? ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es una forma de estudiar al cuerpo a través de la anatomía, la fisiología y la biomecánica, en la cual abordamos los tejidos con terapia manual, no hay equipamientos, digamos, y está muy estudiado la parte estructural, que tiene que ver con todo lo que es básicamente la columna y los huesos, porque osteopatía viene todo el estudio por la vía ósea, lo más estudiado. Después viene toda una parte que es visceral, ¿tá?, dentro de la osteopatía, y después viene una parte que es cráneo, sacrocraneal, que se usa mucho, se trabaja mucho. Dentro de la osteopatía, el precursor de la osteopatía, que fue Still, una de las cosas que aclaró básicamente es algo que él dijo, la ley de la arteria, que lo más importante era la circulación en el cuerpo, la circulación de la sangre, que en todo lugar donde esté bien el sistema circulatorio, el sistema linfático, iba a tener posibilidad de regeneración o de restauración. Mira. Entonces, como uno de esos principios es la ley de la arteria. Otro de los principios... Perdón, Still es como el padre de la osteopatía, ¿no? Still es el padre de la osteopatía. Es como el creador, digamos, de todo esto. Estamos hablando de 1874. Mira vos. Cuando este buen hombre, médico, y hijo de médico, empezó a estudiar toda esta filosofía, como medicina, obviamente, y lo empezó a hacer a través de algo que le pasó, que fue muy trágico, que se murieron 3 hijos de él por meningitis. Mira, claro. Y bueno, como las medicaciones ahí en ese momento eran bastante dañinas hasta para el tratamiento, empezó a estudiar mucho anatomía, mucho fisiología, y nada, después de lo que le pasó de sus hijos, se metió mucho en el campo más de la terapia manual, claro, y vio que con algunos ajustes, algunas correcciones, inclusive él empezó mucho por columna, mejoraba la parte circulatoria, mejoraba la parte nerviosa, mejoraba la parte linfática, y el cuerpo tenía algo que era la autorregulación, que es otro de los principios, claro, que se autocuraba, ¿tá? Entonces, él sacó esos principios, la ley de la arteria, la autocuración, todo lo que es el cuerpo como una unidad, de no trabajar solo en lugar de síntomas. Generalmente cuando van a vernos a nosotros, si vienen con algún dolor específico de una zona, muchas veces algunos pacientes, algunos que ya conocen, ya no tanto, pero algunos pacientes ven que trabajamos más a distancia, ni siquiera en la zona pura y exclusivamente del dolor. Entonces eso a veces les hace un poquito de ruido, pero bueno, hay compensaciones y adaptaciones que el cuerpo la hace a distancia, y si encontramos la causa del problema, mejoramos el síntoma. Claro, porque el síntoma es una rodilla, pero por ahí la causa del problema está en cervicales. Exactamente. O en alguna otra parte del cuerpo. Exactamente, en otra parte del cuerpo. Claro. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos zonas metaméricas que tienen que ver, no sé, todo lo que es la parte cervical nos regula todo lo que es brazo, antebrazo, muñeca y mano, todo lo que es la parte lumbar nos regula miembro inferior. Entonces, tenemos algunas bases a nivel anatómico de saber hacia dónde dirigimos el tratamiento, y además de los testeos que hay para enfocar el tratamiento. ¿Y cómo llegamos? ¿Cuáles son las dolencias Las que dolencias, más aparecen en tu consultorio? Hay un montón, hay muchas que son genéricas y hay muchas que son un poquito más raras. Sí. Pero por ejemplo, todo lo que es dolor lumbar, todo lo que es dolor cervical, dolor de hombro, dolor de rodilla, inestabilidad de tobillo, o sea, todo lo que es osteoartromuscular es lo más común y lo que más nos llega, ¿sí? Sí. El dolor, una ciática, una hernia de disco, bueno, eso llega mucho. ¿Y las raras? Pero, exacto. Hay algunas también. He tenido, por ejemplo, alteraciones de un lagrimal, en el que hay rotaciones en el unguis, en el hueso lagrimal, y hay un ojo lloroso todo el tiempo. Bueno, es rara, vemos muy pocas veces. Pero ocurre. Sí, lesiones de coxis, en el que tienen a veces caídas importantes, subluxaciones de coxis. No son lo más común, pero a nivel visceral vemos algunas, reflujo, vemos bastante. ¿También trata dolores de cabeza? Sí, dentro de lo que es la parte visceral hay una parte de los reflujos, todo lo que es el reflujo por deslizamiento, que
tiene muy buen tratamiento a través de la terapia manual osteopática en lo que es la parte visceral. Esófago, intestino, estómago. Mira vos. Esófago, estómago, intestino. Sí. Así que, bueno, metemos mano por un montón de lugares. En cuanto a mitos que me dijiste hoy, no solo es tratar con manipulaciones, tratar con hacer sonar algo, no buscamos todo el tiempo... Los mitos, hacen doler, te estiran, claro, te hacen sonar los huesos. Exacto. En la vía estructural Sí. hay mucho de esto de entrar por la parte ósea, ¿sí? Pero, por ejemplo, algo básico, nos viene una persona de 75 años, nosotros no entramos por vía estructural, porque solo movilizaciones, o solo contactos, solo movimientos fisiológicos con la respiración, con el diafragma, pero no con la parte estructural en que manipulamos un hueso para hacerlo sonar. Por el hecho de que esa persona puede tener una osteoporosis, puede tener alguna descalificación, puede tener cualquier patología que sea una banderita roja para nosotros para no meternos ahí. ¿De dónde vienen esos mitos? ¿De dónde creen? Y si vos ves TikTok y Instagram, claro, todo el tiempo estamos viendo un montón de cosas que no son compatibles con lo que nosotros hacemos en el día a día. Claro. En el ver de tirones que hacen con la cabeza. Yo creo que a veces hay que tener, esto lo digo yo, es sentido común, ¿sí? En el sentido de que si hay una persona que me viene, que tiene mucha rigidez y yo aprendí una maniobra para determinada cosa, no me tengo que guiar solo en la maniobra, sino en lo que está pasando esa persona en ese momento. Bueno, lo que ¿sí? dijiste anteriormente, ¿no? Exacto. Que no es solamente el síntoma. No, pero más allá de eso, que no es solo estructura, no es solo hueso, músculo, ligamento. Nosotros tenemos arterias, tenemos venas, tenemos nervios, de los cuales si yo hago una manipulación muy brusca y la persona, no sé, tiene una calcificación a nivel arterial, yo no puedo complicar esa situación. Entonces, primero, hay una frase que se decía mucho, primum non nocere, primero no hay que hacer daño, ¿sí? Y después abordar el paciente de la forma más global posible para aliviarle el síntoma o bien regular al cuerpo para que se genere la autocuración. Claro. Si nuestro objetivo todo el tiempo, por lo menos el mismo, yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuál es el objetivo tuyo cuando venís acá? Obviamente que muchos vienen medio bajón, por si no nos visitan. El dolor es el número uno. Sí, claro. Y después en cuanto a las actividades o a las cosas que hacían, yo le digo que mi objetivo siempre en la consulta es que vuelvan a la misma función y al mismo nivel. Ese es mi objetivo. Sí. O sea, de lo que vos estás haciendo, yo quiero que vos, con el tratamiento y con las cosas que te podemos ir guiando para hacer, vuelvas a la misma función y al mismo nivel. Ese sería el top. El objetivo. Maximiliano, ¿los pacientes llegan por sí solos, llegan por derivación, por ambos? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay muchos médicos que hoy, gracias a Dios, se abrieron, inclusive que atiendo, a todo lo que es la parte osteopática y bueno, están viendo un montón de resultados también en los pacientes. Cuando los pacientes hablan, comentan y se sienten mejor. Y creo que lo más importante en esto es la interdisciplina, o sea, tener un médico en el que nosotros hay un montón de cosas que no lo sabemos, saber que hay cosas que son sistémicas. Yo con los pacientes lo hablo mucho, decir... ¿Qué es sistémico? Si vos no estás regulado, no sé, por ejemplo, tu tiroides está funcionando mal, sí. Hay una alteración sistémica, todo tu cuerpo, todo tu eje no va a estar en equilibrio. Entonces, vos tenés que regular con un endocrinólogo, con alguien que se ocupe de eso, para regular tu tiroides y que tu cuerpo esté en equilibrio, ¿tá? A partir de ahí, después nosotros nos metemos en otra situación. Pero, no sé, si tenés una arritmia, tenés alguna alteración a nivel cardiovascular, es sistémico. Entonces, primero lo derivamos al médico para que el médico se encargue de regular ese sistema para que nosotros podamos actuar después a distancia o sobre la zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque a veces se esperan como resultados rápidos, voy a tu consulta, salgo de ahí y ya está. Sí, generalmente no pasa. Sería lo más lindo para todos, a nivel terapéutico también, pero nosotros mucho cuando el paciente viene con una dolencia, hasta le damos una propuesta de tratamiento en cómo lo vamos a abordar, de qué forma lo vamos a tratar, cuántas sesiones nos gustaría hacer para ver qué evolución tiene el paciente también.
¿tá? Me imagino que ante una misma dolencia de dos pacientes, el tratamiento es distinto, el plazo es distinto, por esto que al principio, ¿no? ¿Qué información trae cada uno? Totalmente, totalmente. Hay muchas situaciones que son somatoemocionales, que se llaman así, que el cuerpo lo está reflejando y la persona tiene un bloqueo emocional, en la cual es algo que no nos metemos mucho porque yo por lo menos no sé mucho ese ámbito. Aunque pero sí se deriva. Sí, claro. ¿No? Y la osteopatía tiene una de las partes que hacen mucho lo que se llama liberación somatoemoción, en el que trabajando la emoción pueden aliviar mucho un síntoma. Hay un caso muy lindo contado por un profe, esto no me ha pasado a mí, de un paciente de mucho tiempo con dolor de hombro, y le preguntó por su familia, lo hizo venir al hijo, vino el hijo y le dijo a ver si lo podía ayudar a tratarlo al papá, porque tenía que hacer unos ejercicios. Sí. Y el ejercicio era ponerlo en determinada posición, todo mentira. Sí, claro. Y que le tenía que pasar los brazos del papá por su espalda y movilizarle una parte de su espalda. Que eso le iba a ayudar a su papá, pero lo tenía que hacer todos los días, 3 veces al día. Como simulando un abrazo. Exactamente. Ese fue la liberación somatoemocional, en el que el padre vino a la semana o a los 15 días y dijo que su dolor había bajado más de un 80%. Sin decir lo que tiene que hacer para que no sea una obligación, trabajar la emoción por vía lateral a veces tiene efectos muy potentes. Así que lo tenemos que incluir, no es que lo podemos dejar pasar. Porque somos un todo. Totalmente. Y eso obviamente que impacta, sí, ¿no? Claro. En todos los sistemas. Totalmente. Hablaste del reflujo y la verdad que me sorprendió, no sabía que también se podía abordar. ¿Cómo se hace? En todo lo que es el abordaje para todo lo que es la parte de reflujo, una de las cosas que trabajamos muchísimo es el diafragma, porque es un músculo que está ahí en el medio entre todo el hiato entre el esófago y el estómago, y también se trabaja el esófago, también se trabaja el estómago con maniobras, hay técnicas específicas para hacer eso y mucho con la respiración, pero es importante saber realmente si el problema viene de abajo, ¿tá? Si el problema viene de arriba, ¿tá? ¿En qué sentido te lo digo esto? Hay muchas veces que tenemos pacientes que tienen alteraciones muy importantes, no sé, distensión abdominal, muchos gases, de dificultad para ir al baño, reflujo, bueno, hay un montón de clúster que por ahí son pacientes que van al gastroenterólogo y toman un montón de medicaciones y siguen con la sintomatología y de buena primera empiezan a tomar algún ansiolítico o algún antidepresivo o alguna otra medicación y eso les regula todo su sistema gastrointestinal. ¿Qué significa? Que el problema está arriba, ¿sí? O sea, hay alteraciones que nosotros llamamos top-down, que aflojando todo lo que es la parte del sistema nervioso, mejoramos mucho nuestro otro sistema nervioso, nuestro sistema gastrointestinal, y muchas veces pasa todo lo contrario. Cuando personas que tienen toda su microbiota alterada, mucha distensión y demás, empiezan a hacer una dieta, empiezan a aflojar un montón de cosas que lo van irritando sus intestinos y demás, y bajan procesos, por ejemplo, de ansiedad muchísimo. Entonces, son sistemas, eso está estudiado, se llama gut-brain, que empieza en lo gastrointestinal y termina teniendo una muy buena repercusión en el sistema nervioso. Bueno, está el eje, ¿no? Cerebro-intestino, Totalmente. ¿no? Son los dos cerebros. Viene de ahí, ¿no? Viene por ahí. Nosotros tenemos todo ese eje en el que llamamos más que nada saber si la información, cuando yo apago un poquito el sistema de acá, me mejora acá, o al revés, si apago el sistema de acá, me mejora acá. O muchas veces trabajo sobre lo local. ¿sí? Claro. Por eso en este sentido la parte médica son aliados, ¿sí? a nosotros, o nosotros somos aliados de ellos. Sí, claro. Los profes de educación física nos pasa lo mismo, estamos en interdisciplina todo el tiempo con ellos, porque paciente que nosotros hacemos un montón de cosas en la camilla o en testeos parados inclusive, que después no lo puedan mantener con actividad física, muchas veces vuelven con la misma sintomatología. Entonces, una forma de reeducar eso y equilibrar el sistema es muchas veces también a través del ejercicio físico. Pensaba en esto, porque además
tu especialidad interviene en todos los sistemas, pues nos atraviesan obviamente todos los sistemas, en una ciudad donde hay mucha actividad física, siempre se relaciona actividad física con osteopatía, pero que no es solo, ¿no? La consecuencia de hacer una mala posición en una actividad física. No, total. Es mucho más amplio que eso. Totalmente, es mucho más amplio. Sí es cierto que hay un montón de alteraciones que si uno, alteraciones biomecánicas, las va continuando y como mecanismo repetitivo termina lesionando. ¿Sí? Pero a nosotros nos viene muy bien una ciudad que se mueva, que le vaya bien con el tema de la actividad física, que les interese el sentirse un poquito mejor para rendir más. Entonces, nosotros a nivel desde lo preventivo hasta como el tratamiento, cuando la persona ya está con el síntoma, tratamos de colaborar en esa parte. Claro. La osteopatía está ahí. Tanto en alto rendimiento, que hay mucho acá en Tandil, o también cualquier tipo de actividad de deportes, ¿hay un acompañamiento con la osteopatía mientras se va haciendo ese deporte? Sí, hay muchos pacientes que vienen, tengo pacientes cada 3 meses, cada 4 meses, que vienen en forma ordenada a hacer más que nada como si fuese una puesta a punto. A recalibrar. Exactamente. Y la verdad que muy bien, con muy buenas devoluciones y contentos por personas que se sienten bien y pueden rendir y hacer la función que les gusta hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente dice, me siento mucho mejor? Sí, para uno es gratificante. Es algo muy lindo. Tengo devoluciones muy lindas, la verdad que me gusta lo que hago, es algo que me apasiona, cada vez trato de ir un poquito más para indagar un poquito más y llegar un poquito más a fondo en cosas que siempre en lo que es salud tenemos que ir evolucionando. Hay actualización todo el tiempo. Todo el tiempo y de todo. Obviamente que hay cosas que yo dentro de lo que es la parte respiratoria no es algo que me vaya a dedicar porque no veo un caso respiratorio, pero cuando me viene algo que puedo detectar de eso, automáticamente saber derivarlo. Exacto. Mucho de esto es importante en tener la humildad de poder derivar en el momento justo porque el paciente le estás dando una mano. Porque además también después recibís eso, ¿no? Gracias al osteópata que me derivó. Sí, total. O sea, viene, ¿no? Eso vuelve. Sí, es así. Me quedé con algo que dijiste de esto de las redes sociales y demás, y que siempre insistimos desde acá, desde EcoSalud, que ante cualquier duda acercarse y consultar. Sí. Que nada es mágico tampoco, que son procesos. Comparto con eso y yo a los pacientes mucho lo que le digo es interconsulten, ¿tá? Interconsulten. No se queden con una sola mirada, no se queden con una sola palabra. Testiemos, busquemos, hay mucho análisis para hacer, hay estudios que avalen todas estas cosas. Entonces, no se queden con solo algo que leyeron, con el que escucharon o solo la visita que hicieron a un profesional. Interconsulten porque hay muchas cosas que los tratamientos varían del cielo a la tierra en cuanto a la diferencia que hay. Uno te dice blanco, el otro te dice negro y el paciente muchas veces nos llega con miedo, sí. Que mucho lo que tenemos nosotros, el paciente cuando llega al consultorio tiene mucho miedo a ver qué le vas a hacer, qué va a pasar, cómo va a evolucionar, ¿tá? Creo que un fuerte nuestro o mío, por lo menos lo voy a decir de mi punto, es tratar de explicarle al paciente qué es lo que uno ve, cuál es la mejor forma de abordarlo, por lo menos desde nuestro punto, y quién nos puede ayudar en este sistema. Así que yo creo que explicarle le da una tranquilidad importante al paciente para poder abordarlo después, desde la terapia manual, que es lo que uno hace, y desde un montón de otras terapias que a veces son ayudantes en todo esto. La información ayuda a bajar la ansiedad de lo desconocido, porque es así, ¿no? Y porque uno está poniendo el cuerpo. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar con la información? Se baja un montón. Maximiliano, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en Pellegrini 996, Pellegrini Colón, en lo que era la tienda del parque, yo no sabía, pero todos los pacientes dicen acá era la tienda del parque. Histórico lugar. Sí, ahí hago osteopatía. Después hago kinesiología en el Club Rivadavia, estoy a la mañana en el Club Rivadavia, en Perón 1346. Así que esos son mis dos ámbitos. ¿Y tenés redes? Sí, Osteópata Rofé es mi red de Instagram. Ahí te encontramos. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Maximiliano Rofé,
kinesiólogo y osteópata. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.